Muy buenos días, estudiantes de grado décimo. Les mando un cordial saludo desde mi casa. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para darles la explicación del primer tema correspondiente al segundo periodo en el área de estadística. Este tema correspondiente pues al inicio de este segundo periodo académico corresponde a medidas de tendencia central. Cabe anotar que toda esta información debe estar en sus cuadernos de estadística. Empecemos. Antes de iniciar a explicarles cuáles son esas medidas de tendencia central, el ejemplo y la actividad a desarrollar, es bueno identificar un poco cuáles son esos saberes previos que ustedes tienen con respecto a este tema. Y los vamos a explorar un poquito a través de una situación. En un colegio, los estudiantes que quieren presentar la solicitud de promoción anticipada deben tener su promedio del primer periodo mayor que 4,5. Si las valoraciones de Miguel para este periodo son 4,4, 4,1, 4,5, 4,8, 4,1, 4,3 y 4,9. Podría presentar su solicitud. ¿Qué debemos de hacer ahí? Como él tiene varias calificaciones que ha obtenido, ¿verdad? Y como quiere presentar esa solicitud de promoción anticipada, tenemos que calcular ese promedio. ¿Y cómo lo calculamos? Utilizando una de esas medidas de tendencia central que vamos a hablar hoy. Debemos de sumar todas las valoraciones de Miguel, sumamos todos estos puntos y obtenemos 31,1 y los dividimos entre el total de calificaciones o valoraciones de Miguel, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, la suma de las valoraciones nos dio 31,1. Entre 7 obtenemos como resultado 4,4. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede presentar esa solicitud porque nos dicen aquí que debe ser mayor a 4,5. Entonces, fíjense que ustedes pueden hacer el ejercicio en la casa y ustedes inmediatamente cuando ocurre una situación así, ustedes deben de promediar, ¿ya? ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central para datos no agrupados? Porque cabe anotar que también se utilizan para datos agrupados en intervalos. Nosotros solamente vamos a trabajar para los datos no agrupados, pues para los datos no agrupados es más sencillo. Hay tres medidas: la media, aritmética o promedio, la moda y la mediana. Vamos a definir cada una de ellas. La media o promedio es el cociente, o sea, la división entre la suma de los valores del conjunto y la cantidad de datos de este. Esta medida la pusimos en práctica en los saberes previos. La moda es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. Miren que el término moda lo usamos cuando algo está es algo muy frecuente, algo muy repetitivo. Entonces, constituye la variable de mayor frecuencia absoluta. Y por último, la mediana. La mediana es el valor de la variable que deja por debajo de sí a la mitad de los datos, una vez que estos se ordenen de menor a mayor. La mediana es el dato central. En ocasiones, cuando no hay un dato central, se toman dos datos centrales, se suman y se dividen entre dos. Se le calcula como un promedio. Pero siempre no se le puede olvidar esto, chicos. Deben de estar ordenados los datos de menor a mayor para calcular la mediana. No pueden estar en desorden. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Un momentico. Perdón. Bueno, nos dicen ejemplo, datos no agrupados. En la tabla se muestra el número de errores diarios en la facturación realizada por una compañía de telefonía local. Hay que calcular la moda, pero en ese ejemplo se calculan las tres medidas. Estos son los errores.
miren que los errores están en desorden. Están todos los errores diarios de esa compañía de telefonía local. Para calcular la media, ustedes deben de sumar todos estos datos. Suman 0, más 2, más 5, todos los datos los suman. Esa suma les da 134 y lo dividen entre 20. ¿Por qué 20? Porque hay 20 datos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, ¿cómo nos da el promedio o la media? 6,7. Para calcular la mediana, recuerden que nos dicen en la definición que tienen que estar los datos ordenados. Entonces, voy a empezar por 0. ¿Cuántos ceros hay? Hay 2 ceros. Miren, el que está aquí, el que está aquí. Entonces, coloco los 2 ceros. Luego coloco los 2, 1. Luego coloco los 2, 2. Los 4, los ordeno. De menor a mayor. En este caso, fíjense que aquí, por ejemplo, no está 3, pero le sigue el 4 y ahí sucesivamente. O sea, en ocasiones no van a estar consecutivos, pero sí deben de llevar un orden. Nos damos cuenta de que no hay dato central aquí. Entonces tomamos estos dos datos, que son los dos datos centrales. ¿Por qué? Porque de la parte derecha y de la parte izquierda de ambos lados hay 9 datos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de este lado también hay 9 datos. Recuerden que la mediana divide entre sí el valor de la variable, digamos, el 50%. O sea, ese dato que está central. Entonces, ¿qué se hace? Se suma 5 más 6, que nos da 11, y se divide entre 2. Entonces, la mediana corresponde a 5,5. Si por X o Y motivo, en este caso no hay dato central, pero si por ejemplo yo no tengo este 19 aquí y nada más tengo estos datos, entonces sí tengo un dato central, ¿ya? Sí lo tendré. Los datos centrales se obtienen siempre cuando los números son impares, o sea, cuando la cantidad de datos es impar. Miren que la cantidad de datos aquí es par, entonces como es par no va a haber un dato central, un único dato central, pero cuando la cantidad es impar sí hay un dato inmediatamente central. La moda es el dato o la variable de mayor frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la frecuencia de 0? 2. ¿Cuál es la frecuencia de 1? 2. La frecuencia de 2, 2. La frecuencia de 4, 2. La frecuencia de 5, 2. La frecuencia de 8, 1. El único número que tiene la mayor frecuencia es 15, que tiene 3. Entonces, el dato 15 no es el valor de la frecuencia, ¿ok? Sino el dato o la variable que es 15, como es la que es de mayor frecuencia, es la moda. En este caso es 15. Yo sé que este tema ya es conocido por ustedes, pero es bueno recordarlo, puesto que en el área de estadística lo vamos a trabajar. Perfecto. Continuamos. ¿Qué actividad ustedes me van a desarrollar? Me van a realizar el punto 1 y 2 de la página 151 del libro de actividades en su cuaderno de estadística. Y luego me van a enviar fotos en archivo Word, PDF, a la plataforma Classroom. Ahora en un minuto les voy a proyectar, un momentico, voy a proyectarles la actividad que la tengo aquí. Para explicarles en qué consiste. Esta es la actividad o el taller que ustedes me van a hacer. Me van a hacer el punto 1, me van a hallar las 3 medidas de tendencia central. O sea, me van a hallar media, me van a hallar mediana y muda de este conjunto de datos. Y en el segundo punto van a analizar esta tabla y van en el punto A, van a representar los datos de manera gráfica. Recuerden que ya habíamos dado las gráficas anteriormente. Como es de porcentaje, me tienen que hacer un diagrama circular. Me van a responder esta pregunta y me van a responder la pregunta C y la D. En la D van a calcular la frecuencia absoluta. Me van a colocar nuevamente el uso del computador, horas por semana, aquí está dado en porcentaje. Entonces tienen que hallármelo como frecuencia absoluta. En clase, ¿qué hacíamos nosotros? Ustedes deben de sumar este porcentaje
y calcular la frecuencia para cada, digamos, por ejemplo, para cada dato, para 25, para 36, para 18 y para 21. Entonces me van a hallar hasta aquí, hasta el punto D. Entonces quiero que lean bien esta actividad, la van a leer, la van a analizar con calma y la van a desarrollar. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo se lo resuelvo en la clase de matemáticas. ¿Oyeron? Les mando besos, abrazos, Sumille Yesenia. Hasta pronto.